Filosófico. Muy buenos días para todos. Para la cátedra de Filosofía del Lenguaje del profesor Críspulo Chávez, nosotras las integrantes de este equipo, Carmen Elena Castillo, Sonsire Durán y quien habla para ustedes, Elia Sánchez. Hoy vamos a hacer el trabajo o la discusión grupal, escogiendo, por supuesto, uno de los filósofos que fueron vistos durante la materia. Nosotros seleccionamos como punto para ese debate, en primer lugar, la noticia sobre el terremoto ocurrido o los terremotos ocurridos el pasado 24 de julio que causó los destrozos en el estado de La Guaira, el distrito capital, el estado Aragua, Carabobo y la costa carabobeña. Su epicentro en el estado Yaracuy. En ese entorno, en ese debate filosófico, nosotros encontramos, por lo menos el punto de vista que yo tomé en cuenta para este análisis, fue la teoría de Jürgen Habermas, que habla sobre la acción comunicativa. Y como bien estuvimos estudiando, esta teoría hace un giro lingüístico sobre la sociología y la filosofía, puntos importantes para desentramar este punto. Hablamos de los puntos que resaltan la teoría y Habermas señala que cada vez que abrimos la boca para hablar, asumimos la defensa implícita de 4 elementos de éxito. Si alguno de estos elementos no se cumple, la teoría o esta teoría se rompe. Entonces consideramos los 4 puntos de vista sobre la nota de prensa que tomamos de punto de partida. Después de esa se desentrañan todas las coberturas que han sido dadas dentro del entorno nacional y hablamos de esos 4 principios. El de inteligibilidad, que se cumple el derecho de lo que decimos sea comprensible, y ciertamente la nota da la comprensión lectora de todos los elementos esgrimidos en ella que hablan sobre el terremoto. Habla el segundo punto, que es la verdad, que lo que afirmamos coincida con la realidad, y ciertamente coinciden los dos terremotos, uno de 7.2 y uno de 7.5. La rectitud, que habla de que el mensaje sea adecuado y aceptable, está allí también implícito en la nota que tomamos para hacer el análisis. Y en cuarto lugar, la veracidad, que el hablante exprese realmente lo que piensa, y creo que en este punto no se cumple porque él señala taxativamente lo que fue el epicentro y toda la noticia. Ese es el punto que no se cumple. Ahora yo le doy el pase a Carmen Elena Castillo, que va a señalar los puntos que corresponden a este debate. Carmen. Gracias, Elia. Y continuamos con el análisis del tratamiento informativo del terremoto 24 de junio, La Guaira, Venezuela. La información tratada por los medios nacionales e internacionales, también los medios regionales. Desde la visión o la perspectiva de los autores, pues tengo que Austin, en su teoría del acto de habla, estipula que cuando usamos el lenguaje no solo describimos el mundo que nos rodea, sino que también lo empleamos para realizar actos concretos de acuerdo a una serie de principios pragmáticos que reflejan funciones comunicativas. Estas funciones comunicativas, de acuerdo a Austin, él habla de 3 actos fundamentales, y es el acto locucionario, que es el contenido, que viene siendo la noticia, el hecho noticioso, la magnitud, la locación, los afectados. El acto ilocucionario, que es la intención que tiene esa noticia. ¿Cuál es la intención de los medios de comunicación? La intención era informar y hacer ver al mundo qué era lo que estaba sucediendo en Venezuela y cómo de alguna manera el mundo
pudiese haber apoyado inmediatamente para darles una respuesta a esta necesidad tras este terremoto de dos magnitudes. Y el acto perlocucionario, que es el efecto de esa noticia, de ese tratamiento informativo, la manera como yo periodista, como yo medio, la voy a manejar para difundirla. Entonces nosotros tomamos una noticia de un medio internacional de Colombia, en el que mostraba en Instagram una foto exactamente de un mapa, un rastreo, y tenía un título en el que ese título nombraba la locación, nombra el año en el que, los años en que ocurrió un terremoto como este, hace referencia al actual y menciona los segundos, ¿no? Entonces él allí, en la descripción, menciona los dos terremotos sacudieron a Venezuela el pasado 24, se originaron, ¿verdad?, desde una gigantesca. Entonces, hablando desde Austin, el acto locutivo dominante es la descripción factual del desastre, ¿sí? El acto ilocutivo es qué quiere decir el medio, qué quiere informar. Intención comunicativa, hay una intención comunicativa implícita. Los medios no solo describen la realidad, sino que a través de su discurso muestran una acción discursiva. El acto ilocutorio es la advertencia, que era lo que estaba sucediendo, qué podía suceder y cuáles fuesen las consecuencias. El acto ilocutorio de denuncia, que era lo que estaba pasando porque no se habían abocado los funcionarios o el gobierno nacional. El acto ilocutorio de legitimación, entonces, es mostrar eso como real, que era lo que estaba sucediendo, la dramatización y, por supuesto, la convocatoria a ese grupo de personas inmediatamente evacuar el lugar. Entonces, es la información que trataron los medios, no que trataron los medios o lo han hecho durante esta semana, en la que de alguna manera han ido incorporando y recordando qué es lo que el sismo, los terremotos son naturales, pero siempre hay una consecuencia y una responsabilidad, que es la mano del hombre, ¿no? Actos perlocutivos, el efecto de los lectores, el público y seguidores. ¿Qué efecto tuvo eso? La consecuencia, el terremoto, la destrucción del Estado, la destrucción de esa zona, las consecuencias hacia esas personas. Y entonces, ¿cómo incidió esto en los seguidores? Los seguidores se abocaron a, a dar donaciones, a la ayuda, la misma ciudad, los mismos ciudadanos de a pie, pues trataron de poner su grano de arena, y este es el efecto que causa entonces la noticia. Se observa el impacto emocional, cognitivo y social del discurso manejado desde un primer momento, desde el 24 y todo este recorrido que hemos podido ver. El efecto ha sido un efecto de alarma, de empatía, de indignación y de movilización. El efecto de construcción de memoria colectiva, el discurso mediático fija el evento como hilo traumático nacional, moldeando la narrativa histórica. Acabo de mencionar que la noticia que nosotros seleccionamos hacía una mención a aquellos años cuando había ocurrido. Entonces aquí lo que hace es consolidar ese hecho a través de la semiótica del desastre. Actos del habla, ahí permite analizar no solo las palabras, sino cualquier acto comunicativo, cualquier acción que se estaba haciendo. En las imágenes, pues, que vimos durante todo este tiempo, como el acto ilocutivo, la imagen es como un acto ilocutivo, una foto en donde colapsa, donde caen, los videos que muestran, afirman las denuncias, conmueven y legitimizan la gravedad de lo que estaba sucediendo. Los gráficos, las cifras, son actos de autoridad, pues eso permite que la noticia llegue que la noticia sea fidedigna. En conclusión, desde Austin, el tratamiento informativo del terremoto no solo es un relato, es una serie de actos de habla que constituyen una realidad social. Los medios describen, alertan, denuncian, legitimizan
impactan emocionalmente y movilizan. Desde Austin, la noticia del terremoto se entiende como un dispositivo comunicacional que produce efectos reales en la percepción pública, en la acción ciudadana y en la memoria colectiva. A continuación, pues estará Sosiret hablándonos de lo que es el discurso y la narrativa del discurso. Muchas gracias, Carmen Elena y Elia, por todo ese recorrido que nos han hecho con estos dos grandes del estudio de la comunicación. Bueno, yo desde el análisis del discurso me sumo por completo a sus posturas, demostrando que este quiebre no es accidental para nada, sino que forma parte de una estrategia de manipulación mediática. Cito a Theo van Dijk: el discurso de los medios no refleja la realidad de manera pasiva, sino que es una reconstrucción activa basada en los esquemas e intereses de quienes controlan el acceso a la palabra. Cierro cita. Si lo vemos bien, cuando este portal digital decide procesar el doble terremoto en Venezuela, activa de inmediato lo que para este teórico lingüista se denominaría el cuadrado ideológico, que es básicamente una macroestructura textual diseñada para invisibilizar la neutralidad científica y visibilizar en cambio un escenario de vulnerabilidad extrema y de caos absoluto. Y fíjense que esta intencionalidad se vuelve evidente a través de lo que Patrick Charadot define como la estrategia de patemización, que no es más que la organización semiolingüística de los enunciados o una puesta en escena mediática que está orientada a despertar las emociones en el receptor. Porque si hacemos el ejercicio de realizar un microanálisis del texto, dense cuenta de que recurre a un léxico altamente dramático. Miremos un primer ejemplo. Fíjense, las placas no se mueven, sino que se rompen de manera violenta, cuando perfectamente pudieron mencionar que las placas tectónicas experimentan un desplazamiento dinámico. Allí el verbo romper no es para nada inocente. Un segundo ejemplo es que la fuerza del sismo es descrita como una potencia devastadora que superó en destrucción a la historia. Y un tercer ejemplo es que se sentencia que el drama humano se apodera del país. Aquí vemos al menos 5 figuras retóricas: sinécdoque, metonimia, metáfora, hipérbole y personificación. Entonces, en esa misma medida vemos cómo se deforma el acto de habla asertivo e informativo para someter al lector a un contrato de seducción emocional y de alarmismo. Con esto se vulnera de manera muy flagrante la rectitud habermasiana. Ahora, si damos un paso más allá, para comprenderlo desde el campo semántico, podemos trasladar acá desde la pragmática a Paul Grace y su principio de cooperación, porque se están violando dos máximas, que es la máxima de modo y la de cantidad. Y esto se hace cuando decide este emisor desviar la atención técnica del sismo actual para dar rodeos históricos sobre cómo una grieta ya destruyó Venezuela en el 1812, 1894 y lo volvió a hacer ahora. Es decir, introduce un desvío informativo mediante una deixis temporal y una anáfora histórica. Adicionalmente, es oportuno traer a colación desde la lingüística cognitiva que el uso de la proforma verbal lo volvió a hacer, activa una presuposición semántica y un marco de memoria colectiva traumática. Entonces, al transgredir estas máximas, el emisor rompe total y absolutamente la cooperación con el lector para forzar una implicatura conversacional, esto en términos de Grace. Entonces, el mensaje implícito es que el territorio está condenado inevitablemente a la fatalidad. Y en esa medida también noten que se cumple la advertencia de Patrick Charadot, porque el medio sustituye el contrato de información por un contrato de captura emocional. Esto recordando que Patrick Charadot es el teórico que introduce el concepto de contrato comunicacional y todos los elementos que subyacen en él. Entonces, si nos vamos ahora a la imagen, a lo visual, semióticamente, también es una arquitectura discursiva, pero en el plano iconotextual.
nos damos cuenta de que el diseño visual refuerza ese quiebre cooperativo mediante lo que Van Dijk denominara la prominencia estructural. Noten que aquí el mapa de Venezuela no, para nada, es un signo cartográfico denotativo, porque con esas ondas concéntricas, con ese color rojo de alta saturación cromática, con esa rotulación que grita Ahora Inc., actúan como deícticos visuales de urgencia constante. Y para decirlo más claro y sin rodeos, esta imagen está perfectamente diseñada es para que el usuario no procese racionalmente la información científica, sino para que reaccione desde el impacto visual, desde la alarma constante y en definitiva desde la viralización. Finalmente, y para cerrar lo que para nosotros hoy fue un espacio crítico, este análisis clínico intenta es demostrar que en la praxis mediática contemporánea dentro de este ecosistema digital, la neutralidad suele ser una máscara retórica, porque cuando se conecta a esto de los actos de habla analizados por Carmen Elena, lo de las patologías de la esfera pública señaladas por Elia, lo de las transgresiones de las máximas y todos estos marcos críticos de Patrick Charadot y de Van Dijk, el diagnóstico es unívoco y contundente. Y es que el emisor instrumentaliza un hecho sismológico real a través de una sofisticada puesta en escena dramática, transformándolo entonces en un espectáculo del desastre. Entonces, después de toda esta descomposición lexicogramatical, podríamos tranquila y concluyentemente inferir que informar al ciudadano no era para nada la intención comunicativa central de este post, sino que era buscar capturar la atención del ciudadano, pero a través del miedo. Así que nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en estos momentos de disección teórica desde el doctorado en Ciencias de la Comunicación. Esperamos que este episodio les invite a mantenerse siempre con una mirada sospechosa y crítica ante las narrativas de la inmediatez. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.